Hola a todos, en esta sesión hablaremos del área de estudio de la endocrinología. Cuando se habla de endocrinología hablamos de los mensajeros químicos del cuerpo, que son las hormonas. Sin embargo, no es nada más hablar del mensajero químico, sino también de quién emite ese mensaje y quién lo recibe. Sabemos que para que exista una verdadera comunicación, ese receptor tiene que convertirse en un emisor también para mandar su propio mensaje, muchas veces hacia el mismo emisor inicial. Pero la comunicación tiene muchos otros componentes. Los canales a través de los cuales viajan esos mensajes son importantes. Eso también aplica para la endocrinología. El ambiente en el que se emite un mensaje, el contexto en el que se emite o se percibe, y si puede haber o no interferencias. Y es que esta gráfica nos habla de muchos componentes de la endocrinología que nosotros conocemos también como glándula, órgano blanco, transmisión del mensaje a través de canales endocrinos, yuxtácrinos, parácrinos, autócrinos y demás, y qué otras cosas pueden interferir con ese señal o ese mensaje químico. En la mayoría de los textos van a seguir encontrando información respecto a los ejes hormonales. Hablamos de un eje hormonal normalmente tratando de nombrarlos por una cuestión jerárquica, en donde el hipotálamo manda una señal a la hipófisis a un órgano blanco, y ese órgano blanco manda también una hormona que tiene la capacidad de regular a las otras que fueron primero. De aquí surgen conceptos importantes como por ejemplo la autorregulación negativa o el feedback negativo que ejercen hormonas, digamos en este ejemplo el cortisol sobre la CTH, el cortisol sobre la CRH, y que se van a hablar entonces de asas cortas cuando es directamente al órgano previo, o de asas largas cuando había otro órgano intermedio en esa comunicación. Sin embargo, aquí les pongo una pregunta importante: si será en realidad un eje o serán redes hormonales. Porque ahora sabemos que las hormonas no interactúan nada más el hipotálamo, hipófisis, órgano blanco en una sola línea, sino que todos los órganos y las hormonas y sus mensajeros químicos en general están relacionados y pueden tener que ver en diferentes ejes. Es decir, el eje de las gonadotropinas tiene que ver con el eje de la alimentación, con el eje de los adipocitos, con los ejes, diversos ejes que se van juntando para que se coordinen las funciones de cada una de estos ejes, y por lo tanto ahora ya se habla más de redes. La endocrinología habla también de los ritmos biológicos, que también tenemos un video al respecto, que son oscilaciones, cambios de ida y vuelta en variables, o sea, cosas que habitualmente no tienen un mismo valor en función del tiempo. Vemos que los ejes, especialmente el del ritmo del cortisol, que es el más característico, tiene una variación circadiana o cercana a un día, en donde el nadir o el punto más bajo se encuentra en la madrugada, el punto más alto se encuentra después de desayunar, pero en promedio tenemos una cierta medida a la que se le llama mesor. Los ritmos ultradianos, como por ejemplo el ritmo del sueño, son aquellos que duran menos de 24 horas y tenemos varios ciclos de sueño durante una sola noche, idealmente. Y también podemos tener variaciones, no todos los humanos tenemos los mismos ritmos de sueño, hombres y mujeres tenemos variaciones, y también depende a lo mejor de la fase del ciclo celular, del ciclo menstrual en la que nos encontramos, cómo son estos ritmos de manera normal. Por otro lado, un ritmo infradiano o de más de un día es aquel característicamente que nosotros conocemos como el ciclo menstrual. Sin embargo, podemos tener muchos otros ritmos infradianos a lo largo de nuestro cuerpo y de nuestra vida, y que no somos para nada la única especie que tiene estas variaciones. Aquellas especies que tienen los ciclos más cortos y los más largos, de hecho, son los insectos, pero los humanos tenemos muchos ritmos ultradianos, circadianos, infradianos, que no solamente son hormonales, sino también neuronales, cardíacos, musculares y demás, y que todos ellos deben de estar regulados.
La interacción de nuestras hormonas con el sistema nervioso central, con nuestros estímulos externos como la luz, oscuridad, temperatura, actividad física y salud general son muy importantes. Tampoco podemos pensar en la endocrinología o en las hormonas como que se mandan solas, sino que todas ellas están respondiendo también a las necesidades fisiológicas que tenemos en un determinado momento y nos permiten adaptarnos a los cambios que tenemos. Nuestros marcadores internos, que son las hormonas, van a tener una función muy importante en estos marcapasos o Zeitgebers. Sin embargo, no son las únicas que marcan el ritmo a nuestro cuerpo. Los endocrinólogos estamos especialmente involucrados con los estudios moleculares. La mayor parte de los temas que vemos tienen que llevarse a un nivel molecular. Parecería ñoñez, claro que lo es. Sin embargo, es importante entender la fisiología, entender los procesos naturales para saber cómo, cuándo y por qué se están presentando alteraciones. Pero estas cuestiones moleculares también nos permiten entender por qué los pacientes no se comportan como dice el libro, por qué esta enfermedad no se está presentando como yo leí que debería de ser. En especial cuando estamos haciendo un posgrado médico como es la endocrinología, es importante conocer esta información hasta el último nivel molecular o la información más avanzada. Y también aquellos que piensen hacer algún otro posgrado de alta calidad, alguna maestría o viajar a otro país, es indispensable tener también esta información. Aquí les presento el dogma central de la biología, un concepto que deben de entender no solamente cómo existe ahora, sino cómo existía antes, para que puedan entender también cómo va a evolucionar en el futuro, ya que ustedes van a estar dando consulta los próximos años y van a seguir viendo cambios en esto. El dogma central de la biología establecía que si nosotros teníamos una secuencia de DNA, esa secuencia de DNA o un gen en específico nos iba a dar un RNA y ese RNA nos iba a dar una proteína. Y que en realidad las enfermedades venían de las alteraciones en el DNA. Entonces, si yo tengo mutación, ya tengo problemas a todos los niveles. Este dogma, igual que la mayor parte de los dogmas, acabó por probarse falso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a lo mejor nuestras células se están duplicando y el DNA se va a replicar, pero a lo mejor unas de nuestras células van a tener mutaciones y otras no. Que en este proceso de producción de DNA hacia RNA, ahora tenemos también un participante muy importante que es la transcriptasa reversa, que ha permitido que muchas secuencias de RNA se conviertan en DNA. Y eso hace que un gran porcentaje del genoma humano y de la mayor parte de las especies, de hecho, no sea propio de esa especie, sino que sea RNA viral que está escondido ahí. Entonces, toda esa información genética ha ido y venido en diferentes especies, aun cuando nos consideremos especies muy avanzadas. Y por último, la traducción hacia de RNA a proteínas, pues también puede tener sus problemas. Normalmente ahí sí no tenemos ninguna flecha que nos lleve de vuelta de proteína a RNA, pero sí puede haber también replicación de RNA a RNA. Entonces esta línea, igual que los ejes hormonales, ya no es tan directa, sino que ya son redes de composición o redes de información genética, que es la manera en la que funciona la biología en general, no solo los humanos. Romper o cuestionar el dogma resultó importante para entender por qué, a pesar de que solamente tenemos una cantidad limitada de genes, tenemos muchas más RNA y todavía cantidades mucho mayores de proteínas. Tenemos una variación importante que nos puede dar un solo gen. Y todo eso se ha ido explicando por el entendimiento de cada uno de los procesos que les estoy explicando aquí. Y son estas técnicas de biología molecular, entre muchísimas otras, las que nos han dado estas explicaciones de cómo funcionan las enfermedades. Podemos ser excelentes clínicos, pero si no entendemos la base molecular, va a costar mucho trabajo también que demos un paso adelante o que seamos innovadores en el tratamiento, en la atención de nuestros pacientes. Puede ser que ustedes no tengan intención de convertirse en biólogos o en químicos, sino en dar consulta, pero un buen clínico es el que entiende también las técnicas de biología molecular.